Mi papá quería que yo y mi hermano recibiéramos educación europea y por eso nos llevó a Bélgica y ahí lo puso en la escuela secundaria. Y ahí yo estaba en la sección grecolatina, que era sumamente exigente para el conocimiento de enseñanza del latín y del griego. Y ahora, después no sé en realidad, de esto hace muchos años, ¿no? Muchos años, fue antes de la guerra. Porque nosotros nos quedamos en Bélgica hasta 3 años, más o menos antes de la guerra. Así que hice toda la instrucción secundaria ahí, y cuando terminé, que fue unos 3 años antes de la guerra, nos volvimos al Perú. Ahí no sé por qué, leyendo libros sobre la India, me interesé por la India y me acuerdo que el primer libro que leí fueron Las leyes de Manu. Las leyes de Manu las leí, me interesé y entonces decidí aprender sánscrito. Y busqué un profesor en la universidad y me dijeron que había un profesor que se interesaba por el sánscrito. Entonces lo fui a buscar y me dijo que él había estudiado sánscrito hace unos años, pero que ya no estudiaba, pero que reanudaría sus estudios conmigo. Y me dijo que comprara una gramática. Yo fui, compré la gramática esta, la tuve que encargar de Bélgica, de Bruselas a París. Llegó la gramática y me fui con la gramática donde el profesor. Cuando llegué no había nadie. No volví a encontrar al profesor. Desapareció. Entonces me encontraba con mi gramática. Yo era un muchacho de 15 años. Secundaria. Tenía 15 años. Entonces, ¿qué hago con mi gramática? Bueno, empezaré a estudiar solo. Entonces tomé mi gramática y comencé a estudiar solo el sánscrito. Felizmente la gramática era muy buena. Y ahora con esa gramática ocurrió algo, que cuando nos fuimos de Bélgica al Perú, perdí la gramática. Después aquí ya, 80 años después, encontramos en un... Volviendo de Taiwán. Volviendo a Taiwán encontramos pasamos por París y se nos ocurrió, ¿puedo interrumpir? Por favor. Sí, por supuesto. Y se nos ocurrió buscar en los anticuarios, de libreros anticuarios, a ver si la encontrábamos, esa edición que él usó. Y fuimos por todo París, no encontramos nada, dejamos encargado en varios lugares y volvimos a Buenos Aires y acá yo no me conformé, dije no voy a seguir buscando como David por internet y entonces busqué anticuarios y encuentro un anticuario en Holanda, Sí. un holandés y entonces le pregunto si tiene alguna gramática antigua. Escrita a mano. Y entonces él me dice algún detalle que usted me pueda decir. Y yo le dije, si esto le sirve, aunque le parezca raro, estaba editada por Maisonneuve, que es una gran editorial francesa, pero escrita a mano por el autor. Y entonces él me contestó enseguida, es increíble que usted esté buscando esto, yo la tengo, dice, yo la tengo. Bueno, entonces era carísima, la encargamos, llegó, pero había pasado las primeras páginas rápidamente, no había... Y de repente nos fijamos y en la portada, arriba, como hace siempre él con sus libros, decía F. Tola M. 1932. Era la suya. Era la de La él. misma gramática que se había perdido y que llegó a mi poder de leer. De esa forma tan extraña, porque no sé por qué buscamos esa gramática, porque en el Congreso en Taiwán colegas le preguntaron sobre dónde había estudiado y él siempre contesta, para sorpresa de los europeos, y en una gramática. Mi gramática, ahí ingresar poco a poco en el sánscrito, la gramática traía ejercicios en el fondo, eran trozos de texto, de diversos textos,
Así con eso me fui arreglando. Después regresamos al Perú, empezó la guerra y eso me causó muchas dificultades porque no tenía comunicación ni con Europa ni con la India, pero felizmente pude conectarme con Estados Unidos y comencé a comprar libros referentes a mi enseñanza, ¿no? A lo que estaba Y aprendiendo. en esa época en que él empezó a comprar libros, no era fácil ni comprar los libros. Y menos en el Perú. Y estudié solo el sánscrito, fui avanzando, tomando más conocimiento del mismo. En el Perú él enseñaba latín y literatura griega, Y la enseñanza en Bélgica fue sumamente exigente rigurosa, y sí. rigurosa. Teníamos 7 u 8 horas de latín por semana y 5 horas de griego por semana. Yo salí del colegio leyendo de corrido el latín y el griego. Mi papá me regaló Tácito y Tucídides el día cuando cumplí años. O sea, era una enseñanza sumamente rigurosa, exigente, a la cual yo estoy muy agradecido. Trabajábamos toda la semana, el domingo teníamos libre, pero era una exigencia muy severa. Yo agradezco mucho a Bélgica eso, porque bueno, la fuerza me obligó a estudiar. Para el estudio del sánscrito me sirvió mucho el conocimiento del griego y del latín, y después que como estaba allá en Lima estudiando el idioma griego, el idioma latín, adquirí más práctica y más conocimientos respecto a estos idiomas que me sirvieron mucho para mi avance en el estudio del Porque los estudios clásicos, como se llaman en Occidente al latín y griego, los estudios helenísticos, los estudios clásicos, tienen normas filológicas muy exigentes, y entonces esa formación que él tuvo le permitió aplicar esas normas y esos métodos en su estudio del sánscrito. Nos casamos en la India, digamos, por decirlo así. Empezamos ahí a vivir juntos y bueno, y había, entonces yo terminaba mi beca, entonces tenía que regresar, y había habido un cambio también en el gobierno del Perú, y él estaba como agregado consejero cultural, entonces resolvimos venirnos acá. Y estaba por nacer Eleonora, además, la hija mayor. Entonces nos vinimos, pero allá yo para el CONICET tenía que trabajar un texto budista, que era mi proyecto, y era el Udana. Y así que trabajamos las dos cosas. Él nunca quiso dedicarse exclusivamente a una sola cosa. Y entonces siempre teníamos siempre dentro del campo de la India, pero siempre todo lo posible, digamos. Así como él dijo que comenzó con el Manava Dharma Shastra, su lectura sobre la India, en realidad él me enseñó eso, ¿no? Además de todo lo otro, es tratar de abarcarlo todo, porque dentro de un área limitada, por supuesto, claro, pero tratar de abarcarlo, porque uno no puede estudiar budismo que surge en la India en un ámbito hindú que es completamente diverso. No puede estudiar a fondo el budismo y sus textos si no sabe ni darle valor a las ideas, si no sabe cuál era el medio que rodeaba a esos textos budistas tan diferente, tan opuesto. Y entonces ya se ha dicho que la historia de la filosofía en la India es la discusión entre el budismo y el hinduismo. La historia de Fernando, que él la pinta tan positivamente, en realidad es negra en la Argentina.
pero que no es nada sorprendente porque mucha gente las ha pasado mal. En realidad hubo una primera etapa que fue muy buena. Estaba un profesor de la facultad, Víctor Masú, que enseñaba filosofía de la religión y que respetaba mucho el trabajo de él y el mío, y que sabía lo que era budismo y que sabía lo que era Pali, que entonces apenas llegó Fernando creó un instituto de filosofías y culturas orientales, algo así. Y entonces él entró, pero yo no pude entrar, porque eso era un grupo también de gente de la facultad. Y entonces, pero por lo menos él se le abrió esa puerta en la universidad. Ni pensamos en el CONICET, porque el CONICET es una carrera. Siempre fue concebido como una carrera. Entonces le ingreso por la universidad, y siempre él había sido profesor en San Marcos. Era algo que para él era confortable, tratar con alumnos, siempre le ha gustado la enseñanza. Entonces empezó, le creó una cátedra de sánscrito y filosofía de la India. Y ahí entonces él fue poniendo todas, en realidad sus clases acompañaban a nuestra investigación. Lo que nosotros estábamos haciendo como investigación, que después publicábamos, eso es lo que él daba como cursos en la facultad. Y estuvo todo bastante bien hasta que hubo, bueno, los sucesivos gobiernos militares. Como él era contratado, cada uno que llegaba lo echaba. Y después lo volvían a reponer y después venía el otro y lo echaban. Y así hubo varios años muchos años de una inestabilidad enorme. Yo pude ingresar al CONICET. Sí. Me presentaron y yo ingresé. Porque el CONICET lo invitó. Eso es una invitación especial que se puede hacer a una persona consagrada que entonces la invitan por contrato con la categoría máxima. Cuando hubo el gobierno de, ¿cómo se llamaba? Que me echaron a todos los extranjeros. Claro. Por eso digo, la inestabilidad que había tenido en la facultad, después también le llegó en este país donde Ada no es extranjero, es hijo de extranjero, o nieto de extranjero, o bisnieto de extranjero. Él como extranjero no podía tener un cargo, lo consideraban al CONICET administración pública. Entonces no podía tener un cargo en la administración pública sino contratado. Yo creo que fue una cosa buena. Bueno, entonces esa es ahí quería llegar. Ahí quería llegar para incluir en su forma de pensar, que no comparto, pero fue muy maltratado, diría yo. Pero muchas veces muy bien tratado por algunas personas particulares, digamos, por algunas ocasiones particulares. Tuvimos muy buenos amigos, pero no fue tratado como se merecía. Esa es la opinión mía. Nos dio más tiempo, más libertad y es cierto. Ya pudimos dedicarnos exclusivamente a la investigación, en la época en la cual Carmen me había inducido. Bueno, entonces ya teníamos tiempo. Por eso, y quedó afuera. Quedó afuera y entonces ya no estaba en la facultad, no estaba en el CONICET. ¿Dónde estaba? En el aire. Bueno, entonces ahí también intervinieron nuestros amigos del exterior, como los japoneses, los americanos, y por ejemplo, nos invitaron, un año estuvimos afuera. ¿Cómo se llama? Akira Yuyama nos dijo, les doy una beca, fijen lo que quieran recibir y el tiempo que quieran.
Entonces, Teníamos las hijas, no podíamos irnos demasiado tiempo. pero eso nos permitió estar cuánto tiempo. en Tuvimos Japón. reuniones familiares y llegamos a la conclusión con ellas que nos podíamos ir unos 6 meses a Japón y 3 meses a Estados Unidos, que ellas se las iban a arreglar solas. Y en Japón, y muy bien, Bueno, en fue Japón... muy generoso, muy generoso. sí. Fue que trabajábamos todo el día en un instituto de estudios budistas de la Ryukai. Y el director nos decía, no trabajen tanto. Y el director me dijo, Carmen, todo lo que usted quiera, a los ingleses, a los norteamericanos les cobraba cada hojita $10, $5, no les perdonaba una. Y yo pensé, nunca voy a poder fotocopiar nada. Y él me dijo, usted fotocopie todo lo que quiera y se lo lleva gratis. Bueno, entonces yo de las 10, 15 horas que trabajábamos, me dedicaba 2 o 3 horas nada más que a fotocopiar. Y muchas cosas buenas que tenemos en la biblioteca son fotocopias de materiales, textos, libros, cosas extraordinarias que tenía y la generosidad de esta biblioteca. Y uno de los temas que tratamos, que lo llevábamos muy clavado, era si hay o no hay filosofía en la India, porque estuvimos como miembros de una asociación de filosofía donde no nos permitían publicar porque lo que hacíamos no era filosofía. Y esto fue lo que dio origen al libro que publicamos sobre, ¿cómo se llama? Era ¿Libro o artículo? El libro rojo. Filosofía de la India. Filosofía de la India. Del Veda, el Vedanta. Y ahí fue una enorme satisfacción porque el doctor Steinkeller, que es uno de los grandes budólogos de ahora, nos escribió una reseña diciendo el tema está terminado y está demostrado que hubo filosofía en la India y que no se puede ya eso ponerlo en duda. Y nos pidió que siguiéramos haciendo investigaciones en ese sentido. Así que ya nos hemos quedado tranquilos porque sabemos que hemos estado haciendo algo que existe. Lo que quería Buda era acceder a la verdadera naturaleza de las cosas. Pero en constante referencia a la ilusión y al daño que hace la ilusión, que lo lleva a uno a algo inexistente, a reemplazar lo que realmente existe. Ver la realidad como realmente es. Claro, lo que yo digo es que eso que realmente es va cambiando, claro. Porque el primer budismo, filosóficamente hablando, el primer budismo es realista. Entonces, ¿qué hay en la realidad? No hay personas, no hay lía, hay un conjunto de elementos que son los skandhas que se agrupan y entonces forman una entidad que es una persona y a la que convencionalmente le ponemos el nombre de hombre. Esto es un hombre. Si tiene sensaciones, si tiene voliciones, si tiene conciencia, si tiene un cuerpo, a eso le pudimos haber puesto X, le pusimos hombre. Mientras que para Nagarjuna y la escuela madhyamika, la misma mente sufre de ese proceso de constructivo que la realidad. Así que no hay una respuesta, es una pregunta muy amplia, muy rica, muy interesante, pero que si uno quiere aplicarla al budismo, si bien el budismo es una unidad y uno lo nota en el mundo, hay una unidad, no todos los budismos son iguales, no todos tienen las mismas concepciones, pero como son muy tolerantes, digamos, todo entra dentro de la gran
la gran comunidad que es el budismo, ¿no? Creo que en ese sentido es una cultura única, basada en conocimiento y compasión. ¿Qué es la compasión? Nunca nos gusta definir las palabras, nos gusta más leerlas en el contexto de los mismos textos, pero tiene que ver con muchos elementos que están en la base del budismo, como es la no violencia, que es el primer principio, y hay una expresión en los textos que indica hacia qué lado va no tanto el amor al prójimo, creo que al budismo le parece demasiado eso de pedir amor al prójimo, pero tener compasión, no hacer daño, es algo que uno puede trabajar, no tiene que por qué generar amor por alguien que no conoce. Pero si usted ve al otro, como dicen los textos, si usted ve al otro como si fuera su propio único hijo, ya cuando usted tiene que opinar sobre él, sobre actuar, dictaminar, legislar, y usted lo está viendo al otro como su propio único hijo, la cosa cambia. Parte de la no violencia sería eso. Y la compasión, si uno, y eso a mí del hijo único me encanta, porque, clarísimo. porque realmente si se tratara de un propio hijo, uno muchas cosas no las diría, no diría expresiones violentas, no tendría otra visión de las cosas, correr un poco. Y hay una estrofa del Dhammapada que dice, ¿no?, que digamos, si quieres saber con relación al otro y a su compasión por él, piensa en ti mismo. ¿En qué sentirías tú mismo que te hagan una cosa así? Cuando tú ves que tú sufres por algo, entonces aplícalo al otro, que así como tú, él también sufre igual. Tomar el propio sufrimiento, que es la primera noble verdad y que es la primera constatación de verdad a la que llega Buda, es esa simple pero importante verdad del sufrimiento, un sufrimiento que ya se da por la simple condición humana, porque el humano nace para morir y no es como el animal que no es consciente de eso. Es consciente de eso. Él sabe que nace y que todo lo que nace termina en destrucción. Entonces esa conciencia es el primer gran sufrimiento humano, no tanto el sufrimiento físico, es esa angustia de la caducidad de la existencia. Eso lo vio el Buda hace 26 siglos, 27 siglos, y por eso a Buda lo llamaban el gran médico, porque en realidad partió del sufrimiento humano. Y el primer sufrimiento es ese, el saber que uno tiene una existencia limitada.